La ruta de la seda por mar. El principio y el final del viaje. Las turbias aguas pardas del gran río Changjiang se extienden hasta donde alcanza la vista. Conocido en Occidente como río Tangtze-Kiang, el Chang fluye a través de China a lo largo de 6.300 kilómetros, desde sus fuentes en las altas tierras del Tíbet del norte hasta el mar de la China oriental, cerca de Shanghái. Cubre un área de 1,8 millones de kilómetros cuadrados. Y la boca del río, cerca del mar, tiene 70 kilómetros de anchura. Una lluvia continua, a lo largo de varios días, ha producido inundaciones en esta parte del Changjiang, cerca del puerto fluvial de Jiujiang, en el interior, más allá de la provincia costera de Fujian. En los grandes días de la ruta marítima de la seda, formó una parte vital de la ruta comercial, proporcionando el acceso desde la costa oriental hasta el interior de China. El barco fluvial hace su camino entre Shanghái y Jiujiang a 750 kilómetros corriente arriba. La ruta comercial seguía desde Jiujiang hasta Xi'an, que con el nombre de Chang'an fue la antigua capital de China. El barco suele estar repleto de gentes que regresan de viajes de negocios a Shanghái o que van a visitar a sus familias en el interior. Este niño ha venido a visitar a sus abuelos. La ruta comercial procedente del oeste tocaba China por vez primera en la isla de Hainan. Hacía escala en el continente de Gansu y seguía a lo largo de la costa hasta los puertos de Xiamen, Quanzhou y Ningpo, de la provincia de Fujian. Desde Jiujiang, la ruta lleva hasta la ciudad de Jindezhang, continuando luego hasta la antigua capital. El lago Poyang, el más grande de China, visto desde las montañas Lu, con el río Chang como una cinta plateada en la distancia. La ciudad de Jindezhang es mundialmente famosa como centro de la industria china de la porcelana. Durante más de 1000 años, las palabras China y porcelana han sido sinónimas, y este es el producto que simboliza más que ningún otro la ruta marítima de la seda. El humo de las chimeneas de más de 300 hornos sube al cielo,
El humo negro indica que se trata de la primera cocción de la materia prima, y el humo blanco, el secado final del artículo acabado. Los hornos están encendidos y funcionando noche y día. En Quintechen se ha producido cerámica desde el siglo I de nuestra era. En el siglo VII los artesanos desarrollaron la porcelana utilizando la fina arcilla blanca local, que cocida luego a muy altas temperaturas producía un efecto translúcido de un blanco profundo. En Quintechen hay alrededor de 500.000 de habitantes, un tercio de los cuales está empleado en la fabricación de la cerámica. En el siglo XVIII un sacerdote jesuita estuvo aquí y se quedó sorprendido por la habilidad de los artesanos que eran capaces de andar balanceando varias docenas de frágiles piezas de porcelana en una percha sobre sus hombros. El secreto está en el ritmo de su caminar, un paso en falso y toda la carga se desequilibraría. Los mercados callejeros están llenos de piezas de porcelana, boles, platos, tazas de té y jarrones, a menudo a mitad de precio que los que están a la venta en las tiendas cercanas. Los boles se envuelven según el método tradicional, utilizando paja en vez de cuerda para sujetarlos y evitar su rotura. La entrada a una de las aproximadamente 20 fábricas de Quintechen que producen porcelana tradicional. Durante siglos, los chinos mantuvieron en secreto los procesos para la fabricación de la porcelana fina, e incluso hoy día hay partes de estas fábricas en las que se prohíbe el paso a los visitantes. El ceramista utiliza una pieza de porcelana para igualar la obra que está realizando. Hace girar su rueda en sentido contrario a las agujas de un reloj, lo que rara vez se ve fuera de China. Las piezas recién hechas se secan primero al sol, en unos estantes. Cuando la arcilla se ha secado por completo, las piezas se llevan en un carro hasta uno de los hornos de la fábrica para cocerlas. La calle que hay junto al horno cerámico de Yangguo está repleta de piezas de porcelana rotas y desechadas. En el interior, los miles de piezas de porcelana recién hechas se están metiendo en el horno. El horno es una estructura enorme, de 17 metros de profundidad y 7 de anchura. Las piezas que se van a cocer se colocan dentro de unos grandes recipientes de barro para que se cuezan suavemente
y no queden expuestas directamente al intenso calor. Esto evita también que el hollín ensucie la blanca porcelana. Los recipientes se apilan unos encima de otros y se sujetan con un poco de arcilla húmeda que se endurecerá dentro del horno. El uso de estos recipientes apilados ha hecho posible la producción a gran escala de los artículos de porcelana. En el corredor que conduce hasta el horno, el calor se hace muy intenso. Qingtechén está construido de porcelana en más de un sentido. Los cestos de la porcelana recién cocida aparecen junto a una zanja recientemente abierta para el mantenimiento de las tuberías de gas, y la excavación arrojó casi tantos pedazos de porcelana rota como tierra. Mil años de fabricar y romper porcelana se pueden ver en las zanjas de la ciudad. En las afueras de Qingtechén se encuentran las ruinas de la antigua fábrica de cerámica de Huitian. Esta era una zona que estuvo repleta de talleres y hornos durante las dinastías Song y Yuan, desde el siglo X hasta el XIV. Esta colina es en realidad un vertedero de restos cerámicos de hace 1000 años. Durante la dinastía Song se fundaron las fábricas imperiales en Qingtechén. Los escritores de aquella época describen a la porcelana local de esta manera: azul como el cielo, delicada como el papel, brillante como un espejo y sonora como una placa de jade. Además de la porcelana azul, el período Song produjo porcelana celadón, de un color verdoso que se parece al jade. Los fragmentos de la colina se comparan con otros encontrados en otros puertos de escala de la ruta marítima de la seda. Esta pieza azul de la India parece porcelana del período Song y muy bien pudo haber sido originaria de Qingtechén. La clave de la calidad única de la cerámica china está en su materia prima, la arcilla blanca Gaolin, Tu o Kaolin. La palabra significa tierra de la alta montaña. El Kaolin es una arcilla blanca con una gran proporción de sílice, y las montañas de los alrededores de Qingtechén están llenas de minas de Kaolin. La entrada a una mina abandonada. El permiso para visitar cualquiera de las minas en activo suele estar prohibido.
Todavía pueden verse depósitos de caolín en las paredes de la antigua mina. Tradicionalmente la arcilla se molía muy fina en molinos de agua. Incluso ahora sigue prefiriéndose este método antiguo, ya que las máquinas modernas producen una arcilla molida de grano muy igualado, que da origen a una porcelana mucho más frágil que la originada con la arcilla más desigualmente molida de los molinos de agua, que es un producto mucho más duradero. En primavera, cuando hay una fuerte corriente de agua, la arcilla queda más finamente molida que durante el otoño, que es mucho más seco. El siglo XX ha sido especialmente turbulento para China, desde la caída de la dinastía Qin y el derrocamiento del último emperador en 1912 hasta los días de la Revolución Cultural y posteriores. Pero a pesar de los momentos de grandes dificultades, las artes tradicionales de la porcelana han sobrevivido y parecen estar dispuestas a superar el siglo. En la fábrica de bellas artes de Qingtechen hay empleados 100 pintores, que crean artículos decorativos de gran calidad. Se dan unos golpecitos al pincel para que la pintura baje hasta su extremo, de manera que cada delicado trazo del dibujo se pueda realizar con claridad. Zhang Puren tiene ya 60 años de experiencia en su especialidad, pintar pájaros y flores. Wu Kunrun lleva pintando paisajes sobre porcelana durante los últimos 50 años. Los artesanos y artesanas de la fábrica de bellas artes a menudo pasan semanas pintando a mano una sola pieza. Volvemos a la fábrica de Jiangwu, donde se ha encendido el horno y se está realizando la cocción. La chimenea de forma elíptica permite que el aire fluya mejor al interior del horno. Jiangwu es la única fábrica que sigue utilizando troncos de pino rojo como combustible. Junto a la arcilla blanca y a la cercanía del río Chan, la abundancia de pino rojo para quemar en los hornos aseguró la ascensión de Qingtechen como centro productor de cerámica. La llama de los troncos de pino desprende un intenso calor y se esparce hasta el último rincón del horno. El método chino de calentar los hornos hasta temperaturas muy elevadas daba un resultado tan diferente al de la porcelana cocida en Europa a temperaturas mucho más bajas que durante varios siglos, después de su aparición, los ceramistas europeos apenas podían creer que la porcelana china estuviese hecha de arcilla.
Las temperaturas en el interior del horno alcanzan los 1300 grados centígrados. Los dos agujeros a través de los que se vigila el fuego son conocidos como los ojos del fuego. El hombre que vigila el fuego tiene una gran responsabilidad y debe calcular su calor y sus efectos. Permanece sentado solo en una habitación oscura, mirando a través de los ojos del fuego durante todo el proceso de cocción. La ruta de la seda por mar es conocida también como la ruta de la porcelana. La porcelana china se exportaba a todos los países de la ruta. La porcelana era el principal producto de exportación de la ruta marítima, al igual que la seda lo era en la terrestre. Estambul, antes Constantinopla y Bizancio, capital del Imperio Romano Oriental durante siglos después de la caída de Roma y luego una de las más importantes ciudades musulmanas del mundo. Estambul tiene algunas soberbias colecciones de porcelana china, la mayoría de las cuales perteneció originalmente a sultanes que valoraban su belleza y que rivalizaban entre sí por la posesión de los mejores ejemplares. El Cairo de hoy día. Las excavaciones realizadas en el emplazamiento original de la ciudad han descubierto más de 12.000 fragmentos de porcelana china que datan de la antigua dinastía Tang del siglo VII hasta la época Qing del siglo XVII en adelante. La costa oeste de la India, otro punto de escala en la ruta marítima de la seda. El cristianismo llegó a la India tras la estela de los comerciantes de Occidente. En esta iglesia cristiana hay piezas de porcelana de la China, una prueba de que Oriente y Occidente se encontraban aquí para intercambiar mercancías e ideas. En el Golfo de Siam, unos buceadores del Centro de Arqueología Marítima tailandés han localizado varios restos del naufragio de barcos mercantes que datan del siglo XVI. Ha sobrevivido muy poco del armazón de los barcos, tras 4 siglos bajo el agua, y lo que queda es escasamente reconocible. Pero cuando el buceador le quita la arena a la pieza de porcelana de Kim Te-chen, de la dinastía Ming, brilla y resplandece tanto como si acabase de ser fabricada.
Marco Polo escribió acerca de las piezas Tan y Yuan de su época. La belleza de la porcelana supera lo imaginable. Tiene un vivo color azul, no se parece a nada que se haya visto en Occidente, y cada pieza se pinta con colores resplandecientes antes de cocerse en el horno. Los mercaderes corrían riesgos y ganaban fortunas transportando cargamentos de porcelana desde esta ciudad para llevarlos a los reyes de Europa, a los zares de Rusia y a los sultanes del Oriente Medio. A veces todavía se transporta porcelana al mundo exterior desde las orillas del río Chan, en Qintechen. Igual que en el mercado, los frágiles productos se envuelven con paja y se transportan luego en cestos de bambú colgados de varas. Hoy día más de 1000 diseños diferentes se envían por carretera, ferrocarril y avión a más de 100 países. Procesiones parecidas a esta debieron cargar piezas de porcelana en las orillas del río hace 1000 años, en barcos similares a estos, que zarpaban en su camino de vuelta hacia los gobernantes de remotos lugares de la tierra. El río Chan, cerca de Nankín, que fue capital de la China o de parte de ella varias veces a lo largo de la historia. Desde Nankín, el Chan fluye hacia el este, hasta encontrarse con el Gran Canal en Yangzhou, a unos 70 kilómetros de distancia. El puente de Qianjian, en Nankín, acabado en 1968, de 6,5 kilómetros de longitud, con una carretera de 4 carriles en el piso superior y 2 vías de ferrocarril en el inferior, y con un margen de altura que permite que por debajo de él pasen barcos de 10.000 toneladas. Los chinos están justamente orgullosos de este monumento a sus habilidades para la ingeniería. Estas habilidades tienen en China un largo historial. Igual que la Gran Muralla, el Gran Canal es una prueba del avanzado estado técnico y organizativo de China desde hace más de 2000 años. Una sección de canal entre el río Chang y el río Amarillo se comenzó en el año 485 a.C. y los trabajos continuaron ampliando y mejorando el canal hasta el siglo XIII. La ciudad de Yangzhou, en la confluencia del Gran Canal y el río Chang, se fundó hace más de 2400 años. Y cuando el Gran Canal se amplió y mejoró bajo las dinastías Sui y Tang, la ciudad se convirtió en un importante centro cultural y comercial. La pagoda de Wenfang, de 7 pisos, construida el año 1582 durante la dinastía Ming, se alza sobre el canal en el sur de la ciudad.
Yangzhou está recorrida por una red de canales construidos durante su auge como puerto próspero y es ahora una de las 24 ciudades históricas y culturales protegidas por el Consejo Estatal. Aquí, los canales siguen utilizándose a diario y hay un tipo de barco local muy poco frecuente, que antes se fabricaba de arcilla y ahora se moldea en hormigón. Durante la dinastía Tang, los barcos que surcaban estos canales transportaban fardos de tejidos de Nankín, arroz de Sucheu y porcelana de Qintechen. Al sudeste de la ciudad hay filas de casas que datan de los siglos XIV al XVII. Las casas eran propiedad de ricos y poderosos mercaderes de sal. Yangchen era un centro de comercio de la sal, y sus mercaderes, que tenían reputación de excéntricos, hicieron grandes fortunas. Se dice que uno de ellos trató de gastar enormes cantidades de dinero en el curso de una sola noche, y que tiraba pan de oro desde lo alto de los tejados. Otro, quizás menos altruista, insistía en que todos sus empleados fuesen guapos. Los sirvientes, agraciados o no, sacaban agua de este pozo que sigue usándose hoy en día. Sus paredes de piedra están profundamente marcadas por siglos de sogas izando cubos. Tampoco ahora el comportamiento excéntrico es algo desconocido en Yangzhou. En el pasado, debido a la prosperidad de la ciudad, sus habitantes eran considerados especialmente afortunados, y su riqueza no solo aseguraba la vida a la mayor parte de ellos, sino que también se reflejaba en los hermosos jardines y pabellones erigidos por los ricos mercaderes. El emperador Sui, Yandi, construyó aquí un palacio de recreo desde el cual se dice que disfrutaba contemplando la luna. No solo Yandi, sino también otros emperadores posteriores disfrutaron de las comodidades de Yangzhou. Durante la época de la dinastía Qin, del siglo XVII al XIX, Yangzhou fue una de las ciudades veraniegas imperiales y era famosa aún por la riqueza de sus hombres y la belleza de sus mujeres. Un poeta de la dinastía Tang escribió que sería una felicidad morir en el paraíso terreno de Yangzhou y ser enterrado en uno de sus preciosos templos. Fue durante el reinado de Yandi, el que contemplaba la luna, cuando se llevó a cabo una gran parte de las obras de construcción del Gran Canal. El canal se extendió hasta Beijing al norte y hasta Hanzhou al sur, con una longitud total de 1.800 kilómetros. Pero
Pero la ampliación del canal cobró un gran número de víctimas entre los obreros e hizo mella en los recursos del país. Más adelante el ejército se sublevó y Yang Di huyó de la capital de Xinjiang para refugiarse en Yangzhou. Fue asesinado por uno de sus criados y está enterrado no en uno de los hermosos templos de la ciudad, sino en una tumba pequeña y descuidada situada en lo que ahora son arrozales de las afueras de la ciudad. Los chinos creían que los emperadores y las dinastías caían porque la bendición de los cielos les había sido retirada al haber dejado de actuar de acuerdo con los mejores intereses del pueblo. A pesar de que la extensión del Gran Canal llevó el comercio y la prosperidad a muchas partes de China, Yang Di sigue sin ser llorado. Al este de la ciudad, junto al Gran Canal, y entre dos de los famosos jardines de la ciudad, está la tumba de Pujatin, del siglo XIII. Pujatin nació en Arabia. Era un descendiente directo del profeta Mahoma. Llegó a China como misionero del Islam durante la dinastía Song del Sur. La inscripción de la tumba alaba a Alá el Grande, el siempre misericordioso. Otra tumba cercana puede ser la de un mercader, y en su inscripción puede reconocerse el nombre de la ciudad capital de Xinjiang. No mucho después de Pujatin, llegó a Yanchen otro viajero de Occidente, Marco Polo. En aquel tiempo toda China había sido conquistada por el emperador mongol Kublai Khan, y fue él mismo quien nombró a Marco Polo gobernador de la ciudad de Yangzhou. Inseguro, naturalmente, de la lealtad de los chinos Han que había sometido, más de una vez Kublai Khan nombró a extranjeros como gobernadores en China, aunque ninguno de los otros procedía de un lugar tan remoto. Marco Polo habla poco acerca de este episodio en su libro, en el que suele tender a hablar de las rarezas y las maravillas del Oriente. Tal vez la ciudad de Yangzhou, surcada por los canales, le recordaba a su patria más que el resto de China, pareciéndole estar en su nativa Venecia. El tambor anuncia un servicio en el templo budista de Damin, en Tancheu, situado en la cima de una colina, al noroeste de la ciudad. El templo se fundó en el siglo V, pero fue destruido varias veces, generalmente por el fuego. Los actuales edificios datan de 1934. El monje Jianzhen, que llegó a Japón después de varios incidentes en el siglo VII y que enseñó allí el budismo, fue pupilo en Damin y más tarde abad del templo antes de lanzarse a sus viajes misioneros.
Los monjes de hoy día en Damin también viajan tanto para estudiar como para orar. Uno de los monjes de la comunidad, Sanjin, está estudiando actualmente en un templo de Colombo, en Sri Lanka, y ha mandado a sus hermanos un mensaje en vídeo. El hermano menor de Sanjin está ahora en Damin. El abad y los monjes sonríen al escuchar su nombre y están ansiosos por ver las imágenes de su antiguo pupilo. Están fascinados de ver el campo de los alrededores de Colombo. Los monjes de Sri Lanka. Y el Buda reclinado del gran altar en la roca de Galvihara. Sanjin continúa una tradición iniciada por el monje chino del siglo V, Fa-Xian, que viajó desde China hasta India y Sri Lanka y de regreso, buscando el conocimiento y la sabiduría budistas. Sanjin está en pie frente a la boca de la cueva que los eruditos piensan que probablemente fue utilizada por Fa-Xian durante sus viajes en búsqueda de la iluminación. El paralelismo no escapa a sus viejos compañeros, que ven un lugar tan fuertemente relacionado con el gran erudito y maestro. Creo que Sri Lanka es muy hermoso, sobre todo la naturaleza es muy hermosa. Todos los lugares son como un jardín. Y por otra parte, aquí la enseñanza del budismo es buena. Sri Lanka es muy diferente en un aspecto de China. Las costumbres chinas son muy diferentes. Por ejemplo, en Sri Lanka acostumbran utilizar las manos para comer. Para mí fue muy sorprendente, porque estaba acostumbrado a usar los palillos y no las manos. El joven monje de la derecha es el hermano de Sanjin. Se sintió encantado de ver a su hermano. Aunque mi hermano esté viviendo tan lejos, ahora siento como si estuviera aquí, en esta habitación. No sé exactamente cómo vive allí, pero puedo ver que parece estar bien y feliz, y eso me hace a mí también muy feliz. Los demás monjes están igualmente conmovidos por haber visto a su antiguo compañero. Sanjin piensa quedarse 4 años más en Sri Lanka. Su sueño es convertirse en un Fa-Xian de hoy día, divulgando las enseñanzas budistas. La grabación de Sanjin se guardará con amor y cuidado entre los monjes de Damin. Desde Yansheu, el Gran Canal va hacia el norte, al río Amarillo y a la antigua capital de Singan. La ruta marítima de la seda está ahora en el último tramo de su viaje desde las aguas del Mediterráneo, después de haber pasado por todos los peligros del mar abierto y haber llegado a la seguridad, en comparación, del Gran Canal. Singan fue capital de China intermitentemente durante más de 1000 años, y a lo largo de 11 dinastías, a partir de la primitiva dinastía Zhou del año 1000 a.C.
Fue la capital de la dinastía Qin, la del emperador Qin, constructor de la Gran Muralla. Murió el año 207 a.C. y su tumba está rodeada por un ejército de barro cocido. Durante la dinastía Tang, Xingan tenía una población de más de 1 millón de habitantes. Un poeta de la época describió cómo jamás se detenía un continuo flujo de gentes que entraban y salían de la ciudad. Al amanecer hay gentes que parten, pero los visitantes siguen llegando al atardecer. El mundo entero manda emisarios por mar, ansiosos de enseñar su oro y su plata. La prosperidad de la gran ciudad dependía de los mercaderes que llegaban aquí tanto por la ruta marítima como por la terrestre procedentes de Occidente. El viaje que aquí termina ha tenido muchos puertos de escala en el camino. Alejandría, los puertos del Golfo Pérsico, Goa, Malaca, Hanoi y Guangzhou. La actual Xingan es muy diferente a la antigua capital. El cartel dice: Concurso de Belleza Nacional de Xingan, que, al menos en apariencia, es algo que queda muy lejos de las damas elaboradamente vestidas de la corte que celebraban fiestas a la luz de la luna en Yangzhou. En una esquina de la ciudad se está excavando el castillo de la dinastía Tang. Los arqueólogos esperan obtener una imagen completa de esta gran fortaleza y algunas indicaciones acerca del estilo de vida de las gentes que vivían aquí y en los alrededores. Durante este periodo, Xingan no fue simplemente la capital de China. Hasta las calles de esta ciudad amurallada llegaban emisarios, mercaderes, misioneros y aventureros, muchos de ellos tras viajar miles de kilómetros en condiciones duras y peligrosas. Para las gentes del Oriente, este era el punto de partida para el viaje largo y peligroso hacia Occidente. Mientras que para el viajero occidental, este era el punto conocido más lejano del mundo, el principio y el final del viaje. Jean Puren tiene ya 60 años de experiencia en su especialidad, pintar pájaros y flores. Wu Kunrun lleva pintando paisajes sobre porcelana durante los últimos 50 años.
Los artesanos y artesanas de la Fábrica de Bellas Artes a menudo pasan semanas pintando a mano una sola pieza. Volvemos a la fábrica de Jiangwu, donde se ha encendido el horno y se está realizando la cocción. La chimenea de forma elíptica permite que el aire fluya mejor al interior del horno. Jiangwu es la única fábrica que sigue utilizando troncos de pino rojo como combustible. Junto a la arcilla blanca y a la cercanía del río Chan, la abundancia de pino rojo para quemar en los hornos aseguró la ascensión de Qintechen como centro productor de cerámica. La llama de los troncos de pino desprende un intenso calor y se esparce hasta el último rincón del horno. El método chino de calentar los hornos hasta temperaturas muy elevadas daba un resultado tan diferente al de la porcelana cocida en Europa a temperaturas mucho más bajas que durante varios siglos, después de su aparición, los ceramistas europeos apenas podían creer que la porcelana china estuviese hecha de arcilla. Las temperaturas en el interior del horno alcanzan los 1300 grados centígrados. Los dos agujeros a través de los que se vigila el fuego son conocidos como los ojos del fuego. El hombre que vigila el fuego tiene una gran responsabilidad y debe calcular su calor y sus efectos. Permanece sentado solo en una habitación oscura, mirando a través de los ojos del fuego durante todo el proceso de cocción. La ruta de la seda por mar es conocida también como la ruta de la porcelana. La porcelana china se exportaba a todos los países de la ruta. La porcelana era el principal producto de exportación de la ruta marítima, al igual que la seda lo era en la terrestre. Estambul, antes Constantinopla y Bizancio, capital del Imperio Romano Oriental durante siglos después de la caída de Roma y luego una de las más importantes ciudades musulmanas del mundo. Estambul tiene algunas soberbias colecciones de porcelana china, la mayoría de las cuales perteneció originalmente a sultanes que valoraban su belleza y que rivalizaban entre sí por la posesión de los mejores ejemplares. La ruta de la seda por mar. El principio y el final del viaje. Las turbias aguas pardas del gran río Changjiang se extienden hasta donde alcanza la vista.
Conocido en Occidente como río Tan-Tse-Kiang, el Chan fluye a través de China a lo largo de 6.300 kilómetros, desde sus fuentes en las altas tierras del Tíbet al norte hasta el mar de la China Oriental, cerca de Shanghái. Cubre un área de 1,8 millones de kilómetros cuadrados y la boca del río, cerca del mar, tiene 70 kilómetros de anchura. Una lluvia continua a lo largo de varios días ha producido inundaciones en esta parte del Changjiang, cerca del puerto fluvial de Jiujiang, en el interior, más allá de la provincia costera de Fujian. En los grandes días de la ruta marítima de la seda, formó una parte vital de la ruta comercial, proporcionando el acceso desde la costa oriental hasta el interior de China. El barco fluvial hace su camino entre Shanghái y Jiujiang a 750 kilómetros corriente arriba. La ruta comercial seguía desde Jiujiang hasta Xi'an, que con el nombre de Chang'an fue la antigua capital de China. El barco suele estar repleto de gentes que regresan de viajes de negocios a Shanghái o que van a visitar a sus familias en el interior. Este niño ha venido a visitar a sus abuelos. La ruta comercial procedente del oeste tocaba China por vez primera en la isla de Hainan. Hacía escala en el continente de Gansu y seguía a lo largo de la costa hasta los puertos de Xiamen, Quanzhou y Ningpo, de la provincia de Fujian. Desde Jiujiang, la ruta lleva hasta la ciudad de Jingdezhan, continuando luego hasta la antigua capital. El lago Poyang, el más grande de China, visto desde las montañas Lu, con el río Chang como una cinta plateada en la distancia. La calle que hay junto al horno cerámico de Yangguo está repleta de piezas de porcelana rotas y desechadas. En el interior, los miles de piezas de porcelana recién hechas se están metiendo en el horno. El horno es una estructura enorme, de 17 metros de profundidad y 7 de anchura. Las piezas que se van a cocer se colocan dentro de unos grandes recipientes de barro para que se cuezan suavemente y no queden expuestas directamente al intenso calor. Esto evita también que el hollín ensucie la blanca porcelana. Los recipientes se apilan unos encima de otros y se sujetan con un poco de arcilla húmeda que se endurecerá dentro del horno.
El uso de estos recipientes apilados ha hecho posible la producción a gran escala de los artículos de porcelana. En el corredor que conduce hasta el horno, el calor se hace muy intenso. Qingtechén está construido de porcelana en más de un sentido. Los cestos de la porcelana recién cocida aparecen junto a una zanja recientemente abierta para el mantenimiento de las tuberías de gas, y la excavación arrojó casi tantos pedazos de porcelana rota como tierra. Mil años de fabricar y romper porcelana se pueden ver en las zanjas de la ciudad. En las afueras de Qingtechén se encuentran las ruinas de la antigua fábrica de cerámica de Huitian. Esta era una zona que estuvo repleta de talleres y hornos durante las dinastías Song y Yuan, desde el siglo X hasta el XIV. Esta colina es en realidad un vertedero de restos cerámicos de hace 1000 años. Durante la dinastía Song se fundaron las fábricas imperiales en Qingtechén. Los escritores de aquella época describen a la porcelana local de esta manera: azul como el cielo, delicada como el papel, brillante como un espejo y sonora como una placa de jade. Además de la porcelana azul, el período Song produjo porcelana celadón, de un color verdoso que se parece al jade. La ciudad de Jingdezhan es mundialmente famosa como centro de la industria china de la porcelana. Durante más de 1000 años, las palabras China y porcelana han sido sinónimas, y este es el producto que simboliza más que ningún otro la ruta marítima de la seda. El humo de las chimeneas de más de 300 hornos sube al cielo. El humo negro indica que se trata de la primera cocción de la materia prima, y el humo blanco, el secado final del artículo acabado. Los hornos están encendidos y funcionando noche y día. En Qingtechén se ha producido cerámica desde el siglo I de nuestra era. En el siglo VII los artesanos desarrollaron la porcelana utilizando la fina arcilla blanca local, que cocida luego a muy altas temperaturas producía un efecto translúcido de un blanco profundo. En Qingtechén hay alrededor de 500.000 de habitantes, un tercio de los cuales está empleado en la fabricación de la cerámica. En el siglo XVIII un sacerdote jesuita estuvo aquí y se quedó sorprendido por la habilidad de los artesanos que eran capaces de andar balanceando varias docenas de frágiles piezas de porcelana en una percha sobre sus hombros. El secreto está en el ritmo de su caminar, un paso en falso y toda la carga se desequilibraría.
Los mercados callejeros están llenos de piezas de porcelana, boles, platos, tazas de té y jarrones, a menudo a mitad de precio que los que están a la venta en las tiendas cercanas. Los boles se envuelven según el método tradicional, utilizando paja en vez de cuerda para sujetarlos y evitar su rotura. La entrada a una de las aproximadamente 20 fábricas de Kinh Tê-Chén que producen porcelana tradicional. Durante siglos, los chinos mantuvieron en secreto los procesos para la fabricación de la porcelana fina, e incluso hoy día hay partes de estas fábricas en las que se prohíbe el paso a los visitantes. El ceramista utiliza una pieza de porcelana para igualar la obra que está realizando. Hace girar su rueda en sentido contrario a las agujas de un reloj, lo que rara vez se ve fuera de China. Las piezas recién hechas se secan primero al sol, en unos estantes. Cuando la arcilla se ha secado por completo, las piezas se llevan en un carro hasta uno de los hornos de la fábrica para cocerlas. Los fragmentos de la colina se comparan con otros encontrados en otros puertos de escala de la ruta marítima de la seda. Esta pieza azul de la India parece porcelana del periodo Song y muy bien pudo haber sido originaria de Kinh Tê-Chén. La clave de la calidad única de la cerámica china está en su materia prima, la arcilla blanca Gaolin, Tu o Kaolin. La palabra significa tierra de la alta montaña. El Kaolin es una arcilla blanca con una gran proporción de sílice, y las montañas de los alrededores de Kinh Tê-Chén están llenas de minas de Kaolin. La entrada a una mina abandonada. El permiso para visitar cualquiera de las minas en activo suele estar prohibido. Todavía pueden verse depósitos de Kaolin en las paredes de la antigua mina. Tradicionalmente la arcilla se molía muy fina en molinos de agua. Incluso ahora sigue prefiriéndose este método antiguo, ya que las máquinas modernas producen una arcilla molida de grano muy igualado, que da origen a una porcelana mucho más frágil que la originada con la arcilla más desigualmente molida de los molinos de agua, que es un producto mucho más duradero.
En primavera, cuando hay una fuerte corriente de agua, la arcilla queda más finamente molida que durante el otoño, que es mucho más seco. El siglo XX ha sido especialmente turbulento para China, desde la caída de la dinastía Qing y el derrocamiento del último emperador en 1912 hasta los días de la Revolución Cultural y posteriores. Pero a pesar de los momentos de grandes dificultades, las artes tradicionales de la porcelana han sobrevivido y parecen estar dispuestas a superar el siglo. En la fábrica de bellas artes de Qingtechen hay empleados 100 pintores, que crean artículos decorativos de gran calidad. Se dan unos golpecitos al pincel para que la pintura baje hasta su extremo, de manera que cada delicado trazo del dibujo se pueda realizar con claridad.